Bueno, entonces estamos con la última clase del práctico de subespacios, ¿sí? La clase anterior nos habíamos quedado haciendo el ejercicio 3, donde, bueno, habíamos visto cómo se calcula. Bien, ahí en el ejercicio 3 habíamos visto cómo a partir de la ley de un subespacio, es decir, expresado por comprensión, le sacábamos base y dimensión. Habíamos visto cómo a un subespacio expresado en forma de generador le encontramos primero base y dimensión y a partir de ahí su ley. Después hemos calculado la base y dimensión de la intersección, intersectando las leyes, y la base y dimensión de la suma, trabajando con la unión de las bases, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta con lo que estuvieron practicando ustedes por su cuenta, aprovechando el fin de semana largo? ¿No? ¿Lo terminaron al práctico? ¿No? ¿Avanzaron un poco aunque sea? Acá sí, allá también, por aquí, sí. ¿Avanzaron con el práctico? Bueno, no se dejen estar mucho. El parcial todavía está relativamente lejos, pero el tiempo pasa rápido. Así que no se dejen estar demasiado con eso, ¿ok? Bueno, vamos entonces con el resto del ejercicio 3, como para que veamos que terminaron con esto en la teoría. ¿Terminaron con subespacio en la teoría? ¿Sí? ¿No fueron a la teoría? Bueno. Dice ahí, bueno, realice si es posible las siguientes operaciones. Nos pide hacer A más D, ¿ok? Con el subespacio D, si bien está puesto como generador para hacer la suma, directamente lo trabajo como tal, pero veamos cómo se le saca la ecuación al subespacio D en caso de que lo pudiese llegar a necesitar. Bien, entonces, ecuación para D. El subespacio D, fíjense que está generado a partir de todas las combinaciones lineales del vector 1, 2, 3, ¿sí o no? Puesto así ya es base, ¿sí o no? Porque si yo tengo un solo vector en el generador, ese vector ya es linealmente independiente porque no tiene otros más con los que analizarse, salvo que el vector sea el vector nulo, que es el único vector que no puede generar nada, ¿sí? El vector nulo no genera nada. Entonces, ¿cómo le saco la ecuación a D? Bueno, pongamos primero, si quieren, una base de D es justamente el mismo vector, el 1, 2, 3, y entonces, ¿sí? La dimensión de D, ¿cuánto es? 1, bien. La dimensión de D es igual a 1. ¿Qué quiere decir ese 1? Bien, es una recta, sí, en RTS es una recta, pero si aún así fuese una sola matriz o un solo polinomio, ¿qué quiere decir que un subespacio sea de dimensión 1? ¿Solo depende de una qué? Una variable. Bien, solamente depende de una variable, es decir, tiene una variable libre, ¿sí? Tiene una variable libre. ¿Y todas las demás entonces cómo son?
dependientes. Entonces, si tenemos 3 variables y una es libre, ¿cuántas variables dependientes hay? 2, bien. Y si hay 2 variables dependientes, ¿cuántas ecuaciones vamos a sacar para el subespacio? Vamos a sacar 2 ecuaciones. Bien, vamos a sacar 2 ecuaciones. ¿De dónde van a salir? De lo siguiente. Entonces, al subespacio D lo expreso como subespacio generado a partir de su base. ¿Y esto me quedaría cuánto? Me quedaría que todo el subespacio se genera como múltiplos, porque no hay más forma de combinar un solo vector, como múltiplos del vector 1, 2, 3, ¿sí o no? No sé si ahí se ve cómo está expresado, que si le cambian alfa por t sería la ecuación vectorial de una recta que pasa por el origen. Bien, ¿cómo le saco la o las leyes? ¿Y por qué lo hago? Porque por ahí asocian que el subespacio tiene una sola ley y puede tener más, ¿sí? Entonces, hacemos lo mismo de la clase pasada. Y si yo armo el sistema me quedaría 1 alfa igual a x, 2 alfa igual a y, 3 alfa igual a z, ¿sí o no? Poniéndolo en forma matricial ya el sistema me quedaría 1, 2, 3. Y acá me quedaría x, y, z. ¿Y qué tengo que hacer para sacar las leyes? Bien, pero ¿cuál es el proceso analítico para hacer y desarrollar? Escalono, ¿sí? Escalono y veo si me queda alguna condición para que el sistema sea absurdo, para salvar la condición y que esa condición sea la ley del subespacio, o si no lo hace. Entonces, escalonando, ¿qué me queda? Aquí es bastante simple porque son 2 columnas. Entonces, debajo del 1, que es el pivote, me quedan 2 ceros, ¿sí o no? Y después cruzando me queda y menos 2x. Y abajo me queda z menos 3x, ¿sí o no? Y ahí ya está escalonado, ¿sí o no? Ahí ya está escalonado. Entonces, para que el sistema sea compatible, ¿qué necesito? Bien, necesito que tanto esta expresión como esta en simultáneo al mismo tiempo sean iguales a 0, porque si una vale 0 y la otra no, automáticamente por lo que tengo en este lado me quedaría un absurdo, ¿sí o no? O sea que yo necesito que las 2 ecuaciones al mismo tiempo sean iguales a 0, una sola que no. Si esto no vale 0, yo tendría 0 por alfa, o sea 0 igual a un número que no es 0, absurdo. O si esto no valiese 0, tendría 0 igual a un número que no vale 0. Y también sería un absurdo. ¿Por qué lo marcamos a esto? Porque a veces cuando les aparece así, toman como que esto último es la ley. Y se olvidan de esto. Si yo tengo 2 filas anuladas a la izquierda de la línea de puntos, lo que está a la derecha tiene que ser 0 para que el sistema sea compatible. Si fuesen 3 filas anuladas, serán las 3 las ecuaciones y así sucesivamente. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Entonces, la ley del subespacio D, aunque la consigna no lo pedía, sería D va a ser el conjunto formado por todos los x y z de R3, tales que, ¿qué cosa? Bueno, lo pongamos tal cual salió, tales que menos 2x más y sea igual a 0 y al mismo tiempo, porque debe ser al mismo tiempo, menos 3x más z también sea igual a 0. ¿Sí o no? Y ahora, si lo pensamos un poco desde el punto de vista gráfico, esto y esto, ¿qué son? Son planos. Bien, ¿y pasan por dónde? Por el origen. Y se están cruzando, ¿sí o no? ¿Y qué están dando como intersección? ¿Cuál recta?
la recta del subespacio D, si no, no estaríamos haciendo bien las cosas, ¿sí o no? Es decir, esa recta la estoy obteniendo como intersección de estos dos planos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que les dije que una recta no podía expresarse en R3 mediante una única ecuación cartesiana? Justamente acá está la idea, necesita de dos ecuaciones cartesianas para, mediante su intersección, producir la recta, ¿sí o no? ¿Bien? Y ahora si lo pensamos un poco, ¿esto por sí solo es subespacio? ¿Sí o no? ¿Ese plano por el origen por sí solo es subespacio? Sí, bien. ¿Este de aquí por sí solo es subespacio? O sea que desde el punto de vista de subespacio, este subespacio D lo puedo interpretar como intersección de otros dos subespacios. Y tiene sentido porque si los planos por el origen son subespacios, las rectas por el origen, que pueden expresarse como intersección de dos planos, pueden ser intersección de dos subespacios, ¿sí o no? ¿Me van siguiendo con eso? Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Bien. Bueno, en el inciso B, porque hicimos solamente el inciso 1 al fin y al cabo, me piden trabajar con el concepto de suma directa. ¿Qué es la suma directa? Ajá, bien. ¿Qué les dijeron en teoría de suma directa? Bien, bueno, esa es una forma en realidad de verificarla. La suma va a ser directa, vamos a poner aquí. La suma de dos subespacios será directa, sería sí, solo sí, porque es una definición, sí y solo sí, cada vector de la suma, es decir, del subespacio suma, cada vector de la suma puede expresarse como suma de un único vector del primer subespacio con un único vector del segundo subespacio. ¿Bien? ¿Me siguen con eso? Ahora se los escribo un poquito mejor, así lo tienen. Pero ese sería el concepto de suma directa. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo tengo un vector que pertenece a la suma, nosotros habíamos dicho la semana pasada que esto lo podía expresar como un vector de S más un vector de T, ¿sí o no? Pero cuando les definí la suma, en ningún momento dije que este vector S y este vector T tuviesen que ser únicos para generarme el vector B, ¿sí o no? Mientras el vector B se genere como un vector de S más un vector de T, el vector B pertenece a la suma entre S y T. Acá pongamos si quieren. El vector B pertenece a la suma entre S y T. Bueno, para que la suma sea directa, ¿sí? Para que la suma sea directa,
Cada vector de B se forma con un único vector de S más un único vector de T, ¿sí? No hay dos formas distintas de armarlo. ¿Me siguen con eso? ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir, ¿qué cosa? Que, justamente lo que dijeron ustedes, que no hay vectores que comparten los subespacios, porque fíjense que si la intersección es el vector nulo, el único vector que comparten es el vector nulo. Entonces, de esa forma, los vectores de S se generan solamente a partir de S, y los vectores de T se generan solamente a partir de T, porque no hay cosas en el medio. Entonces, al sumarlos, no me quedan vectores en el medio de los dos que pueda pasarlos uno para un lado y otro para el otro. ¿Me siguen con eso? Sí, no, más o menos. Bueno, se los muestro medianamente cómo sería la idea, como para que vean qué pasa cuando la intersección no es 0. Entonces pongamos aquí un ejemplo como para que lo vean. Supongamos acá que tenemos una base de S. Para que sea bien clara la idea, yo tengo una base de S que sería ¿quién? Podemos poner cualquier cosa, que sea el 1, 1, 1 y el 1, 0, 1. ¿Sí? Eso es linealmente independiente, no son múltiplos. Y pongamos una base de T y pongamos también el 1, 1, 1. Fíjense que ahí comparten vectores. La intersección sería justamente el vector 1, 1, 1 porque está en ambos subespacios. Y acá pongamos el 1, 1, 0. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Esto qué es en R3? ¿Qué representa en R3? Bien, un plano por el origen. ¿Y esto qué representa en R3? Otro plano. La recta donde se cortan, ¿qué vector director tiene? El 1, 1, 1 porque es el que comparten, ¿sí o no? Es decir, la recta que cortan tiene como base el vector 1, 1, 1. Esa es la intersección, ¿sí o no? Ahora entonces, un vector de S, ¿quién sería? Un vector de S sería, si quieren, un alfa 1 por el primer vector más un alfa 2 por el segundo vector, ¿sí o no? De la base de S, por supuesto. Y un vector de T, ¿quién sería? Sería un beta 1 por este de aquí, más un beta 2 por el otro vector de su base. ¿Bien? Hasta ahí me siguen, ¿sí? Lo mismo que hicimos la clase el lunes para mostrar cómo se genera la suma. Entonces, ¿qué pasa ahora si los sumo? Si los sumo, ¿qué me queda? Me queda que el vector B, ¿quién sería? Bueno, van a tener que volver a copiar, yo voy a hacer esto. Sería esto, más esto. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Tendríamos eso. Ah, no tenía que ir a copiarlo, no cortarlo. Ahí está. Bien, tenemos eso. ¿Y ahora qué pasa? Fíjense que el vector B va a poder expresarse como más de un vector de S con un vector de T. Porque fíjense que ambos, tanto, este es el vector S, si quieren, lo marquemos. Este es el vector S y este es el vector T. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo le puedo ir sacando partes de aquí e ir mandándoselas allá, ¿sí o no? Entonces, como este va a seguir siendo combinación lineal del 1, 1, ¿sí? Va a seguir siendo un vector de T distinto del que ya tenía. Y como lo que le saque de aquí se lo agregue allá, va a seguir siendo un vector de S, por seguir siendo combinación lineal de S. Entonces,
el vector va a seguir siendo del subespacio S, aunque va a ser distinto, ¿sí o no? Bueno, los veo medio perdidos, vamos a hacerlo con números, así lo hacemos mejor. Obtengamos una combinación lineal, así los convenzo un poquito más. Entonces aquí, saquemos esto y obtengamos una combinación lineal. Le pongamos acá, si quieren, 3 de este y acá 2 de este. Y acá, si quieren, le pongamos 1 y 1. Entonces, ¿qué tendría? ¿Tendría qué cosa? ¿El vector cuánto? 3 más 1. Sí. 4. Acá tendría 3. Y acá tendría 4, ¿sí o no? Y acá tendría el 3, 2, ¿sí o no? ¿Ok? Bueno, entonces esto lo voy a borrar porque es como que se están confundiendo. Y entonces el vector B, ¿quién sería? El vector B sería el vector, sumando todo, el 7, 6, 6, ¿sí o no? ¿Me siguieron con eso? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo voy a copiar, así no perdemos tanto tiempo. Después ustedes tienen la pizarra. Yo a esto, es lo que les digo acá, como el vector 1, 1 es combinación de ambos, fíjense que si yo le saco de aquí y se lo coloco allá, va a seguir siendo combinación lineal, ¿sí? De S y de T, y el vector B me va a dar lo mismo. Entonces, si yo tenía 3 y 2, en total tengo 5 del 1, 1, 1, ¿sí o no? Esos 5, en vez de repartir los 3 para S y 2 para T, los puedo repartir de cualquier otra forma, ni siquiera hace falta que sean enteros. Como para que queden enteros, los voy a cruzar, y si pongo 2 de este y 3 del otro, sigue siendo 5 del 1, 1, 1. El vector de S, ¿quién me queda? El vector de S me va a quedar ¿cuánto? El 3, 2, 3. Y este me queda el 4, 4, 3. ¿Sí o no? Fíjense que son vectores distintos, pero el vector B que se obtiene es el mismo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo ven o no? ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la intersección no es el vector nulo, el hecho de que hayan vectores que pertenezcan a los dos subespacios me permite hacer ¿qué cosa? Reescribir las bases y colocar ese vector en las bases de los dos. Y cuando combino linealmente, ese vector que comparten los dos está aportando algo a la suma, entonces lo que aporta ese vector a la suma lo puedo repartir de infinitas formas distintas en el vector de S, en el vector de T, y entonces esto de aquí se puede escribir de distintas formas, de infinitas formas distintas, y la suma ya no es directa. ¿Me siguen? En cambio, si la intersección fuese el vector nulo, ¿qué querría decir? Si la intersección fuese el vector nulo, querría decir que no hay vectores que comparten, salvo el vector nulo que no se puede poner en una base, con lo cual, cuando yo hago esto y lo expreso en función de lo que pusimos hace rato, de los vectores de la base, al ser un conjunto linealmente independiente, para cada vector de B va a haber una sola combinación lineal, y entonces este y este van a ser únicos. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bien, esa es la idea. ¿Cómo verifican entonces? Pongamos aquí, ¿cómo se verifica? ¿Cómo se verifica si una suma es directa? Bueno, ahí pide hacerlo de dos formas distintas, ¿sí, no? De dos maneras diferentes. Bueno, presentemos las dos formas. La primera forma sería, pongamos aquí, la primera forma, pongámoslo así, la primera forma sería verificar que la intersección de los subespacios sea el vector nulo. Eso sería la primera forma, es decir, hacer la intersección y que me dé el vector nulo. ¿Ok? Y la segunda forma, según lo que acabamos de decir, es que las bases no tengan elementos en común, es decir, que la unión entre las bases sea un conjunto linealmente independiente.
pongamos aquí, verificar que la unión de las bases sea un conjunto linealmente independiente. ¿Me siguen con eso? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Bueno, ¿qué más tenemos? Decía si la suma es directa de dos maneras diferentes. Bueno, ya lo tienen para hacer ustedes. Verifique el teorema de las dimensiones. Listo, ya lo hicimos la semana pasada. Inciso D dice, extienda una base de la intersección a una base de R3. ¿Vieron eso? Vamos aquí a extensión de base, ¿sí? Extensión de una base. Extender una base, en cuanto a lo que es cálculo, no es realmente complicado, es un par de pasitos, pero conceptualmente, ¿qué quiere decir? Extender una base quiere decir que yo tengo una base de cierto espacio vectorial o subespacio, y quiero que esa misma base se vea dentro de una base de un espacio vectorial más grande. ¿Por qué? Por ejemplo, esto que hicimos aquí, acá, ilustraba claramente que el vector 1, 1, 1 era el vector de la intersección entre los dos, ¿sí o no? Posiblemente en este ejercicio, supongamos, en este hipotético caso, tal vez la base de S no lo hubiese tenido el 1, 1, 1, ¿sí? Y la base de T tampoco. Entonces lo que hago es, al vector de la intersección, que yo sé que forma parte de S y de T, lo extiendo a una base de S, por un lado, y lo extiendo a una base de T, por el otro, para que así se pueda ver el vector de la intersección y sea más fácil trabajarlo, o sea más fácil encarar ciertos conceptos. Bien, se los muestro con lo que tenemos de la clase pasada. Entonces, para la clase pasada habíamos calculado en el ejercicio 3, ¿dónde está? Aquí, esta era la base de B, ahí, vamos a llevarlas para que se vean, ahí está la base de B, busquemos la base de A, tenemos la base de A en una parte, A la sacamos después. Aquí está la base de A. Ahí, una base de A. Y veamos la base de la intersección. Y ahí está la base de la intersección. Gracias. Bien, ahora les pregunto, fíjense, ahí está la base de B, la base de A y la base de la intersección. ¿El vector de la intersección se lo ve en alguna de las otras dos bases? No, fíjense que no está, el menos 1, 2, 4 no aparece ni en la base de A ni en la base de B. Pregunta conceptual, ¿este vector pertenece a A? ¿Sí? ¿Pertenece a B? ¿Por qué? Porque es parte de la intersección. O sea que si pertenece es, o se puede expresar como combinación lineal de esos dos, habría que encontrar los escalares, y también se puede expresar como combinación lineal de esos dos, ¿sí o no? De que se puede, se puede. Entonces, extender este vector, cuando lo extiendo de R3 como que se pierde un poco el efecto, pero si lo extiendo a una base de A, una base de B, se va a ver mejor. Entonces, extender esto a una base de A implica escribir una base de A que lo tenga el vector. ¿Me entienden? Es eso. Deja de ser la intersección, porque la intersección tiene un vector en la base. Si yo le pongo 2, ya no es la intersección. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo lo haría? Aquí pongamos otra base de A, otra base de A, ¿sería quién? Bueno, voy a poner como primer vector el vector de la intersección.
Ahora les pregunto, a ver si lo sacan ustedes. El subespacio A, ¿cuántos vectores necesita en la base? 2, bien. ¿Cuál puede ser el segundo? ¿Por qué el 1, 0, menos 1? Ok, el 1, 0, menos 2. Bien, ¿por qué? Porque ya sabemos que se pertenece al... Sabemos que la intersección pertenece a... Bien. Necesitamos otro vector que pertenezca a, que no sea el mismo o no sea un escalar. Bien, perfecto. Es tan simple como eso. Particularmente cuando son espacios con 2 vectores, porque si fuese con 3, ya tendría que chequear otra cosa después que les muestro. Pero si son vectores o espacios con 2 vectores, yo para formar el espacio vectorial A, ¿qué necesito? 2 vectores que pertenezcan a A y que sean linealmente independientes. Y entre 2 vectores la independencia lineal se garantiza simplemente con que los vectores no sean múltiplos. Entonces ya tengo un vector de A, necesitaría otro vector de A que no sea múltiplo del menos 1, 2, 4. ¿Cuál puede ser ese? Cualquiera. Ustedes podrían combinar esto linealmente y sacar cualquier vector de A mientras no sea múltiplo del que ya tengo, porque si no el conjunto sería linealmente dependiente. Entonces lo más fácil es tomar alguno de los dos que ya estaban en la base de A. ¿Cuál? Bueno, tomemos el primero, aunque si toman el segundo estaría igual de bien. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Y esto, primero, entendamos el concepto de extensión, ya no es la intersección. ¿Quién es? Es A, es el subespacio A, que tiene en su base, o en esta base, el vector de la base de la intersección. Que esto lo podría necesitar para hacer otra cosa, solamente que aquí no vamos a trabajar demasiado con ciertos vectores en la base, sino que simplemente sabemos que se puede utilizar para algo. Por ejemplo, lo que les mostraba arriba. Para hacer esto que yo quise hacer aquí, necesito tener el vector de la intersección en ambas bases para poder manipularlo, ¿sí o no? Si yo hubiese dejado las bases así, en el momento que yo escriba la suma, por ejemplo, para el ejemplo que les hice, como A más B, hubiese sido difícil ver cuál saco de uno para meter en el otro, ¿sí o no? En cambio, puestos así, como se los hice arriba, es más fácil verlo, ¿sí? Bien. Entonces, extender una base y expresar algo de otra forma. Claro, es eso. Es expresar de otra forma, ¿sí? Deja de ser la intersección, ¿sí? Deja de ser la intersección, lo expreso de otra forma y utilizo ese vector. ¿Quién puede ser, así me dicen ustedes, otra base de B? Pongo primero quién. Pongo primero el de la intersección porque justamente eso es lo que queremos hacer y después ponemos cualquiera de los dos de la base de B. Pongamos el segundo si quieren. No es el mismo que el de arriba porque este es 2 y el otro es menos 2. ¿Me siguen con eso? Bien. Y si quiero extender la intersección a una base de R3, como no pusimos ninguna, no pongo otra, pongamos una porque no hay otra. Una base de R3. ¿Qué necesitaría para poner una base de R3 donde aparezca el vector de la intersección? Bueno, ponemos primero el vector de la intersección y luego ¿qué necesito? Necesito otros dos vectores de tal forma que todo el conjunto sea linealmente independiente que me genere R3. Bien, ¿quiénes pueden ser? Bueno, el 1, 2, 3 me dice por aquí. ¿Y después quién sería? Porque después habría que chequear que sean linealmente independientes. Bueno, estamos medio corto de tiempo de vuelta, así que apuremos un poquito. Si tienen que ser 3 vectores que sean linealmente independientes, por ahí lo más sensato sería proponer vectores. ¿Cómo verifico la independencia lineal? ¿Qué dijimos la clase pasada? Los poníamos ¿cómo? En forma de fila y los escalonaba, ¿sí o no? Para verificar que sean linealmente independientes. Entonces, ¿qué me convendría? Que los vectores ya estén escalonados. Entonces, ¿cuál sería el segundo vector?
0, 1, 0. Con que tenga 0 en la primera componente ya alcanza. Lo que sea segunda y tercera en realidad es indistinto. Y este 0, 0 y el último número puede ser 1 por defecto, pero si le pongo cualquier otro valor, ya está. Al dar una base de esta forma que ya está escalonada, yo ya garantizo la independencia lineal, ¿se entiende? Bueno, así se extiende la base de la intersección a R3. Eso, por supuesto, no es ni la intersección, ni A, ni B. Es quién es todo R3. Me podrían haber también pedido que extienda la base de A o la base de B hacia R3. ¿Y con quién vector lo extendería? Puede ser el vector normal del plano, pero lo tengo que calcular. Algo que no calcule. No, de vuelta. Me piden extender la base de A hacia R3. Bien, pero para que esté escalonado sería mejor que tenga primero los ceros y después el número. ¿Sí? 0, 0, 1. Aunque si le ponen el 1, 0, 0 estaría escalonado del otro lado, o sea que de todas formas estaría bien. Pero por las dudas pongan este. Con ese que tengo marcado ahí abajo, extiendo la base de A hacia R3. ¿Por qué? Porque estos dos, acá particularmente ya está escalonado, pero si quieren con la base de B, si bien no está escalonado, yo ya sé que son linealmente independientes, ¿sí o no? Agregándole este, siguen siendo linealmente independientes. ¿Me siguen con eso? Bien. Ese es el tema de la extensión de la base. Dice, después, ¿es A unión D un subespacio? En caso negativo, indique cuándo lo sería. ¿La unión de subespacios es subespacios? No necesariamente. Bien. ¿Por qué? ¿Qué no verifica? No verifica el tema de la suma y podría llegar a fallar. Verifica la tercera condición, esa sí va a verificar siempre, pero va a fallar en el tema de la suma. Pongamos aquí un ejemplito como para que se vea, no con el que está ahí, eso lo pueden probar ustedes, A unión D, ¿sí? Con las leyes directamente, pero se va a hacer un poquito largo. Yo lo voy a hacer con un ejemplo de unión de subespacios. Supongamos que en un parcial les dicen, decida si la unión de subespacios es o no subespacios. Bueno, ¿qué harán? Van a decir que no y van a mostrar un contraejemplo. Bien, entonces pongamos aquí unión de subespacios. Y el contraejemplo más fácil es tomar matrices de 3×3, matrices de 2×2. No matrices directamente, versores, puede ser R2, ¿sí? Vamos a tomar subespacio en R2, lo más fácil posible. Entonces, unión de subespacios. ¿Qué vamos a decir? Sea, supongamos que sea, lo llamemos S, porque aquí se llaman A y B y D en el ejercicio. El conjunto de todos los XY pertenecientes a R2, tales que, y obviamente, ya que estoy en R2, no voy a elegir una ley complicada. ¿Qué ley elijo? Tengo que elegir, me la tengo que inventar, ¿sí o no, la ley? Bueno, X más Y igual a 0, me dicen ahí algo simple. X más Y igual a 0, y doy un subespacio T que obviamente no puede ser el mismo, porque si son el mismo, ahí la unión sí me daría subespacio, ¿sí o no? Bien. Entonces, XY perteneciente a R2, tales que ¿qué? Bueno, X igual a Y, que si lo despejo me quedaría X menos Y igual a 0. Bien, pero está bien, perfecto. Voy directamente a la condición que vaya a fallar. No me molesto en hacer la primera condición porque yo quiero mostrar que falla, ¿sí o no? Entonces, en la segunda condición, ¿qué es lo que doy? Primero presentemos la unión. La unión entre S y T, ¿quién sería? La unión entre S y T sería el conjunto de todos los XY pertenecientes a R2
tales que para que un objeto pertenezca a la unión de dos conjuntos, ¿qué tiene que pasar? Bien, tiene que cumplir por lo menos una de las dos, es decir, tiene que verificar la ley de S para pertenecer a S, o en su defecto, tiene que verificar la ley de T para pertenecer a T. A diferencia de la intersección, que tiene que cumplir ambas ecuaciones al mismo tiempo, aquí tiene que cumplir una o la otra. Le alcanza con cumplir una de las dos para pertenecer a la unión, ¿sí o no? Bien, entonces tenemos eso. Y ahora les pregunto, ¿cómo hacemos fallar la segunda condición? Bien, damos valores cualquiera, pero ¿de qué forma? Elijan el primer vector ustedes. Sea U igual a ¿cuánto me dicen? Bueno. 1, 1, ¿a quién pertenece? Bien, pertenece a T, no a S, pero como pertenece a T, pertenece a, pongamos aquí, el 1, 1 pertenece, hagamos la cuenta si quieren, el 1, 1, si yo verifico la ley de T, me queda 1 menos 1 igual a 0, entonces el vector U pertenece a T y por lo tanto el vector U pertenece a la unión entre S y T. Le alcanza con pertenecer a T. No me interesa lo que haga con S. Ok, ahora déme el segundo vector. Bien. ¿Y por qué no puedo elegir el 2, 2? Bien, esa es la respuesta correcta. Si yo elijo B perteneciente a T nuevamente, ¿qué va a pasar? La suma entre U y B, por ser T subespacio, como ambos pertenecen a T, va a seguir perteneciendo a T, porque T sí es un subespacio. Y luego la suma de ellos, por pertenecer a T, va a pertenecer a la unión. Yo necesito que no pertenezca a la unión. Entonces la clave es elegir un vector de T y el otro vector de S. Entonces ahí sí tomo el, como me dicen ustedes, el 1 menos 1. Si yo hago 1 más menos 1 en la ley de S, me queda 0. Entonces el vector B pertenece a S y por lo tanto el vector B pertenece a la unión. ¿Ok? Bien, lo sumamos y ¿qué me queda? Al sumarlo me queda el vector ¿cuánto? Bien. ¿Y ahora qué hago para ver si pertenece a la unión? Bien, entonces veamos, reemplacemos en una. ¿Qué me queda? Vamos con la primera si quieren. Hacemos 2 más 0. Eso es igual a 2 y esto es distinto de 0. Primera conclusión, el U más B no pertenece a S. ¿Ok? ¿Yo con esto ya puedo decir que no pertenece a la unión? No, ¿por qué? Porque si no pertenece a S, aún podría pertenecer a T. Recuerden que para la unión, con que pertenezca a uno o al otro, ya alcanza. Concluir aquí sería un error, porque no habrían verificado T. Podría pertenecer a T, si bien es obvio que no, sería un error no verificarlo. Vamos con la otra ecuación. ¿Cuál sería? Sería 2 menos 0, S es igual a 2. Esto es distinto de 0 y por lo tanto el U más B tampoco pertenece a quién. Acá arriba puse pertenece, perdón, es no pertenece a T. Ahora sí, como no pertenece a ninguno de los dos, vamos a poner que por lo tanto, a pesar de que U y B pertenecen a la unión, su suma no pertenece a la unión y la conclusión final es que la unión de subespacios no siempre es subespacio, ¿sí? Acá S unión T no es subespacio. ¿Cuándo sí podría la unión ser un subespacio? ¿Cuándo sí puede ser subespacio?
Cuando sean el mismo, bien, ese es un caso, o cuando uno esté contenido en el otro. ¿Por qué? Porque si son el mismo subespacio, la unión me da el mismo subespacio, lo que acabo de decir. Y cuando uno esté contenido o incluido en el otro, la unión me queda el subespacio más grande, y como es subespacio, sí es subespacio. O sea que la unión de subespacios, si bien no siempre es subespacio, sí puede llegar a serlo en esos casos. ¿Me siguen? Respecto a este que acabamos de hacer, aquí se ve gráficamente por qué la unión no es subespacio. Fíjense que en este dibujo lo utilizamos para hacer la suma, ¿sí o no? Lo demostré que la suma sí era. Pero fíjense que la unión, un vector en la unión estaría o en lo verde o en lo celeste, en ninguna otra parte, ¿sí o no? Y si yo lo sumo, este con este, el vector de la suma no está ni en lo verde ni en lo celeste, no está en la unión. No es subespacio, al menos no siempre. ¿Ok? Bien. Hasta ahí, preguntas, dudas. ¿No? Bueno, y seguimos clavados en el ejercicio 3. Después pregunta si A más D me genera tu R3. Bueno, lo chequean. ¿Sí? Habrá que ver si efectivamente eso pasa. Y lo del complemento ortogonal se los dejo para que investiguen. No es tan complicado. ¿Bien? Pero no nos pide hacer un cálculo. Vamos con el ejercicio 4. Nos queda 4, 5 y 6. Ok, bueno. Igualdad de subespacios para el ejercicio 4. Dice, de acuerdo a las condiciones para la igualdad de subespacios, determine de dos maneras diferentes si los siguientes subespacios son iguales o no. ¿Qué les dijeron en teoría respecto a la igualdad de subespacios? Que son iguales si tienen la misma dimensión y uno está incluido en el otro. Bien, técnicamente la definición de igualdad me dice que son iguales si solo si S está incluido en T y T está incluido en S. Bien, vamos a ponerlo acá. Pero después se lo chequea de la otra forma. Entonces vamos a poner aquí que S es igual a T si solo si, ¿qué cosa? S está incluido, este símbolo es el símbolo de inclusión, es como una C más achatada y alargada. Si S está incluido en T y al mismo tiempo T está incluido en S. ¿Sí? ¿Cómo se lo termina verificando? Se lo termina verificando haciendo que, ¿qué cosa? Que tenga la misma dimensión y que uno esté incluido en el otro. Eso ya garantiza la otra parte. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, lo primero es verificar las dimensiones y después que uno esté incluido en el otro. ¿Me siguen? Vamos a poner aquí, verificaremos la igualdad de los subespacios de la siguiente forma, que es equivalente a lo que está hecho arriba, ¿sí? Que es equivalente a lo que está hecho arriba. Primera condición, ¿sí? Que tengan la misma dimensión, que tengan las mismas dimensiones. ¿Por qué esto es fundamental? Porque piensen, si quieren R3, un subespacio de dimensión 1 con un subespacio de dimensión 2. No tienen forma de ser iguales porque uno representa una recta y otro representa un plano, ¿sí o no? Si nos vamos a espacios abstractos, la idea es la misma. Uno de dimensión 3 no puede ser lo mismo que uno de dimensión 4, porque generan cosas completamente distintas, ¿sí o no? Entonces eso como primera cuestión. Y después, si tienen las mismas dimensiones, ¿sí? Que uno esté incluido en el otro, va a querer decir ¿qué cosa? Que uno esté incluido en el otro va a querer decir que todos los vectores de uno están incluidos en el otro, y si tienen la misma dimensión es porque son exactamente el mismo espacio vectorial, ¿sí? Bien, aquí que uno esté incluido
en el otro. ¿Listo? Eso. Bien. Entonces, primero hacemos la parte de las dimensiones. Bueno, lo hagamos. Entonces, si quieren, vamos con el subespacio S. Fíjense que el subespacio S está generado como combinación lineal de esta pareja de vectores. ¿Son linealmente independientes o no? Sí, es más, no me hace falta ponerlos en forma escalonada, porque si los pongo ya están escalonados, ¿sí o no? Entonces, una base de S son esos dos. Una base de S son esos dos vectores. El 1, menos 1, 1, 0. Y el 0, 1, 0, 1. Dimensión de S, ¿qué es lo que me importa? Bien. Dimensión de S, 2. Ok. Listo, tenemos eso. Le podríamos sacar la ley a S, pero bueno, se la saquemos la ley a S. Sáquensela ustedes. Entonces, yendo rápidamente a los bifes, lo expresan como combinación lineal al X, Y, Z, T o la A, B, C, D, como lo hayan querido llamar, en función de, bueno, alfa por el primero más beta por el segundo, ¿sí o no? Y me queda ¿cuánto? Les tiene que haber quedado, bueno, pongamos, para que nadie se me pierda, A, B, C, D igual a alfa por el primer vector más beta por el segundo vector. No voy a escribir el sistema, pero sí en forma matricial les tiene que haber quedado 1 menos 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Profe, en momentos en parciales necesarios tener que hacer eso en vez de directamente poner los vectores como ¿sí? Mientras más pongan mejor, porque no vaya a ser que alguien les diga ¿y de dónde sale esto? ¿Sí? Bien. O sea que coloquen por las dudas. Y acá, bueno, el A, B, C, D o X, Y, Z, T o el nombre que le hayan puesto ahora a sus variables. Y entonces, al escalonar, ¿cuánto me queda? 1, 0, A. Aquí les va a quedar 0, 0, 0, ¿sí o no? Entonces me queda 1 y 0, 1, 0 y 0, 0. Bueno, este ya está escalonado. Y este ya está escalonado de por sí. Así que me queda eso. Y acá me queda B más A, o sea, A más B. Este me queda C menos A, que ese ya es una ley, ¿sí o no? Pero una, necesito dos. Es importante tener en cuenta cuántas necesito. Y eso me lo marca la dimensión, como les decía. Con la dimensión tienen las variables libres. Con las variables libres sacan las dependientes haciendo una resta súper fácil. Y las variables dependientes me da la cantidad de ecuaciones linealmente independientes del subespacio. ¿Sí? Bien. Y este, bueno, sigue como D. Cuando vuelvo a escalonar, ¿qué me queda? Me queda 1, 0, A, 0, 1, A más B. Este ya está escalonado, o sea que esto ya es ley. Menos A más C. Y abajo se me hace el doble cero para la segunda ley, que me quedaría ¿cuánto? D menos A menos B, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, el subespacio que estamos llamando S, por lo tanto, el subespacio S va a ser ¿quién? Va a ser el conjunto de, aquí lo llama, lo llama X y Z T en la consigna, mala mía, ahí le voy a cambiar los nombres. Sería X y Z T pertenecientes a R4, tales que menos A más C sea igual a 0 sería menos X más Z, ¿sí o no? Menos X más Z sea igual a 0. Y al mismo tiempo sería menos X menos Y más T sea igual a 0. ¿A eso llegaron? Sí, bien. Y ahí tenemos entonces las dos leyes de
S, que son linealmente independientes. Fíjense que algo que también tienen que entender es que la ley no es única. Si ustedes de repente suman esta ecuación con esta y cambian una de las dos ecuaciones por la suma, sigue obteniendo el mismo subespacio S, ¿sí o no? ¿Sí? En R3, ¿cómo sería? Como para que no se me mareen. En R3, una recta es un subespacio, ¿sí o no? Y yo eso lo puedo expresar como intersección de dos planos. Si ustedes me giran los planos sobre la recta, ¿no son otros dos planos distintos que generan la misma recta? Como subespacio sería otra intersección de dos planos diferentes a los anteriores que generan la misma recta, ¿sí o no? O sea que ley tampoco es única. Porque ¿qué puede pasar? Ustedes combinan linealmente estas y mientras sigan generando, a S valen como ley. ¿Entiende? Bien, tenemos entonces a S. Le tenemos su base y tenemos su ley. Queremos ver si son iguales. Vamos con T. ¿Qué me dicen de T? A T lo presenta como intersección de dos subespacios. ¿Y quiénes son ellos? Son x menos z igual a 0 y x más y más t igual a 0. Pregunta, ¿de qué dimensión es t a ojo? ¿De? ¿Por qué 2? Bien, tiene dos ecuaciones y 4 variables, ok. ¿Y qué cosa? Si tiene dos ecuaciones, tiene dos variables dependientes, o sea que como son 4, hay dos libres, por lo tanto de dimensión 2. Y si yo de repente le cambio a t, porque le puedo cambiar, y pongo que cumpla esto, 2x más y menos z más t igual a 0. ¿Vas a ser de dimensión 1? ¿Por qué no? Bien, en este caso, y eso hay que tener cuidado, esta ecuación está de más, ¿sí o no? Esa ecuación está de más. Creo que se vio cómo lo obtuve, sume esta ecuación con esta, ¿sí o no? O sea, esta ecuación es combinación lineal de las dos primeras. Luego, cuando yo calcule, por ejemplo, la base, al hacer la intersección, esto se perdería, ¿sí o no? Porque es combinación lineal de las de arriba. Luego no aporta ninguna información. O sea que no tengo 3 ecuaciones linealmente independientes, sino que tengo 2. Y ahí tengo 2 variables dependientes, 2 libres, que son 4, y tendría dimensión 2. No tengo acá 3 variables dependientes y una libre. Ahora, por supuesto que si de repente acá le pongo un más, y ya no es combinación lineal de las otras, sería t de dimensión 1, porque sí tendría 3 ecuaciones linealmente independientes, ¿sí o no? Bueno, pero eso no es lo que tienen. ¿Y cómo detecto si 2 ecuaciones son linealmente independientes o no? Bueno, porque no son una múltiplo de la otra, ¿sí o no? Fíjense que son 2 ecuaciones completamente distintas, evidentemente que no son múltiplos y tienen que quedarme de dimensión 2. ¿Me siguen con eso? Pero bueno, hay que verificarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Para sacar la base, armamos el sistema. ¿Y qué me queda? Que x menos z tiene que ser igual a 0. O si quieren acá más rápido, z tiene que ser igual a, aunque no tengo z abajo, bueno, sí. Entonces z tiene que ser igual a x. Y si ya elegí x como variable libre, me conviene a t o a y ponerlos en función de x y despejar la otra. Despejemos t si quieren. En la otra me queda que t es igual a ¿cuánto? A menos x menos y. Recuerden que cuando hacen esto, cuando deciden qué despejar, tienen que tener presente que si ustedes ponen x como variable libre, tiene que aparecer como variable libre siempre. No puede aparecer como variable libre en una ecuación y como variable dependiente en la otra.
Un error, porque a veces hacen eso, es esto. Como acá, fíjense que escrito así es más rápido hacer esto, ¿sí o no? X igual a Z. Y después, ¿qué me ponen? Después me ponen T igual a menos X menos Y, que mal no está, pero le falta hacer el cambio de poner que como X vale Z, me queda T igual a menos Z menos Y. Entonces, con esto, ¿qué me hacen? Van al conjunto solución, pero la verdad no sé cómo lo arman, a mí me cuesta ver cómo lo arman, porque tiene el error a simple vista, pero hacen algo así. Dicen, X, ¿cuánto vale? Z, ok. ¿Cuánto vale Y? Y, evidentemente, porque está como libre. ¿Cuánto vale Z? Z. ¿Y cuánto vale T? Menos X menos Y. O sea, así lo hacen, ahí me acuerdo. ¿Cuántas variables tiene esa expresión? Variables distintas. 3. O sea que si me lo separan como variedad lineal, les quedarían 3 vectores en la base, ¿sí o no? Porque después, en serio lo hacen. El primero para Z les queda el 1, 0, 1, 0. El segundo para Y les queda el 0, 1, 0, menos 1. Y ponen uno más para X que sería el 0, 0, 0. Ponen dimensión 3 y se van contentos a su casa, eso es lo peor de todo. ¿Sí? ¿Lo ven al error? Es un error garrafal, el teorema de dimensiones no les va a cerrar por ninguna parte. ¿Se entiende el error? El error está en haber dejado a X como variable dependiente arriba y como variable libre abajo. Esto no está mal, es más, esto es cierto. Está mal tomarlo para dar el conjunto solución, porque aquí lo que tendrían que haber hecho es dejarlo como menos Z menos Y. ¿Sí? Y ahí recién dar la base, ¿se entiende? Entonces, cuidado con esas cosas, ¿sí? Cuidado con esas cosas. Esto que les digo de chequear las dimensiones que cierren es fundamental. Ahora sí, ¿cómo me queda el conjunto solución? ¿Cuánto vale X? X porque está como libre. ¿Cuánto vale Y? Y porque está como libre. Z vale X y T vale menos X menos Y. Ahí recién es correcto. O de la otra forma, pero con 2 variables, no con 3. ¿Sí? No poniendo una variable como dependiente y como libre al mismo tiempo. Bueno, y de acá directamente lo voy a saltar a todo lo demás. Una base de T sería ¿quién? Lo que queda asociado a X sería el 1, 0, 1, menos 1. Y lo que queda asociado a Y sería el 0, 1, menos 1. Listo. No hace falta hacer todo esto, se lo estoy haciendo para mostrar todas las alternativas de verificar la igualdad. No hace falta. Yo con las alternativas que les muestre podrán decidir en base a lo que tenían por ahí que convenía más. ¿Sí? Entonces, primera alternativa. Dimensión de T, me estoy comiendo eso. ¿Cuánto es la dimensión de T? 2, bien. O sea que si el tema de las dimensiones se cumple, sigo avanzando, ¿sí o no? Si no, no. Fíjense que lo de las dimensiones, que primero que puse, es condición necesaria, pero no suficiente para que sean iguales. ¿Por qué? Porque si las dimensiones son iguales, después pueden o no ser iguales. ¿Qué podría ser un ejemplo? 2 planos no coincidentes tienen la misma dimensión, pero no son iguales, ¿sí o no? Obviamente que si ya tienen las dimensiones distintas, ya no pueden ser iguales. ¿Me siguen con eso? Bien. ¿Es suficiente para justificar, digamos? ¿Cómo? Si sacamos la dimensión de S es 1 y la dimensión de T es 2. Ya son distintos. Son distintos porque las dimensiones son distintas y ahí termina. Ahí termina, sí. Si las dimensiones son distintas, ya concluyen que son distintos. Si las dimensiones son iguales, hay que pasar a lo siguiente, verificar el tema de la inclusión, de uno respecto al otro. Primera alternativa, pongamos aquí alternativas. Primera alternativa para la inclusión, ¿sí? ¿Cuál puede ser la primera alternativa para verificar la inclusión? Piensen, tenemos todo, tenemos ley, dimensión
y base de S, o si quieren base, dimensión y ley de S, y base, dimensión y ley de T. Tengo todo. ¿Cómo verifico la inclusión? Ya sé que tienen la misma dimensión. Si alguno de los vectores de la base de S puede comprobar la ley de T. Bien, esa sería la primera. La primera sería entonces verificar, acá vamos a poner de 1, porque puedo hacerlo al revés también, de T con S, entonces vamos a poner aquí, la primera forma de verificar la inclusión sería, vamos aquí, si los vectores de la base de un subespacio verifican la ley del otro, ¿sí? El primero está incluido en el segundo. ¿Me siguen? Y eso vale incluso si las dimensiones no son iguales, porque si yo tengo una recta incluida en un plano, los vectores de la base de la recta van a verificar la ley del plano, ¿sí? Esto es para inclusión ya, ¿sí? Si los vectores de la base de un subespacio verifican la ley del otro, el primero está incluido en el segundo. ¿Me siguen con eso? Bien. Y la pregunta vendría aquí, ¿por qué solamente al verificar la base ya me alcanza? Pero para la inclusión, ya no saquemos, la pregunta, la reformulo la pregunta, ¿por qué si los vectores de una base verifican la ley de otro, supongamos S y T, ¿por qué si los vectores de S verifican la ley de T, S está incluido en T? Con los vectores directores de ambos, verifica con todos, sí, bien, pero más genérico, supongo que fuesen matrices. Con combinación lineal, sí, con combinación lineal. Los vectores directores está bien, pero si fuesen por ahí matrices o polinomios, no los podría tomar como vectores directores, pero sí. Fíjense, piensen lo siguiente. Si un vector de S verifica la ley de T, es porque ese vector pertenece a T, ¿sí o no? Si el otro vector de la base de S verifica el otro o los otros, porque pueden ser muchos, pertenece a T, quiere decir que todos los vectores de la base de S son parte del subespacio T. Y por concepto de subespacio generado, si yo tomo vectores de un espacio y los tomo todas sus combinaciones lineales, siguen perteneciendo, ¿sí o no? Con lo cual, si todos los vectores de la base de S pertenecen a T, todas sus combinaciones lineales, por definición de subespacio, pertenecen a T, ¿sí o no? Bien, esa sería una forma. Ahora después chequeamos alguna de ellas. Otra forma. ¿Hay que hacer lo mismo para T con eso? Ya no es necesario. No, si uno está incluido en el otro, ya está. Obviamente habiendo verificado la igualdad de dimensiones. Si las dimensiones son iguales, verifico uno en el otro. Por ejemplo, aquí, al verificar las dimensiones, dado que tengo la base de S y la ley de T, lo más rápido para el ejercicio hubiese sido verificar los vectores de S en la ley de T. ¿Sí? Eso hubiese sido lo más rápido, en base a lo que tengo. Para el ejercicio habrá que decidir en base a lo que tengo, porque si de repente S aparece como ley y T también, quizás convenga hacerlo por otro camino. O si los dos aparecen como generador, habrá que ver otra alternativa, ¿sí? Segunda alternativa. Bueno, me la tienen que decir ustedes, o sea, tienen que pensar. Ya pusimos una, verificar una base en la ley del otro, es decir, base con ley. Otra alternativa. Piensen. Tienen las dos leyes, tienen las dos bases. Entonces, dividir la forma de matriz y si se cancelan los dos vectores de una, quedarías que son conversión lineal de los otros. Ok, bien. Bueno, esa es la otra forma, ¿sí? Como dice su compañero, no sé si entendieron bien. ¿Qué hacemos? Tomo los vectores de la base de S. O de T, puede ser cualquiera de los dos. Obviamente que si van a verificar, aquí como estamos verificando igualdad,
puedo poner cualquiera arriba, cualquiera abajo. Si van a verificar uno incluido en el otro, el que sea más chiquito lo ponen abajo del que sea más grande, ¿sí? Acá cualquiera. Entonces tomo los dos vectores de S, los pongo en fila. Tomo los dos vectores de la base de T, los pongo abajo en fila, es decir, armando una matriz fila, ¿sí? Entonces, al escalonar, si los vectores de la base de T se van, ¿qué va a pasar? Entre sí no pueden irse uno respecto al otro porque son linealmente independientes. Si se van, va a ser ¿por qué? Porque son combinación lineal de la base de S. Y si son combinación lineal de la base de S, por definición de subespacio generado, pertenecen a S. Luego, si los vectores de la base de T pertenecen a S, es porque T está incluido en S, y en este caso serían iguales. ¿Me siguen? Esa sería la segunda opción. Entonces vamos a poner aquí, segunda opción, si los vectores de la base de 1 son combinación lineal, y lo verifico justamente escalonando, si los vectores de la base de 1 son combinación lineal de la base del otro, el primero está incluido en el segundo. Acá sí aclaremos porque el de arriba es claro cómo se verifica. Acá aclaremos cómo se hace esto. Esto se hace colocando los vectores de las bases en filas, uno debajo del otro, por supuesto, en filas, uno debajo del otro, y escalonando. En caso de una inclusión, voy a poner aquí, si fuese uno más grande que el otro, porque la inclusión se puede verificar incluso si no son iguales, si fuese uno más grande que el otro, o sea, los subespacios, la base del más grande se coloca arriba, la base del más grande se coloca arriba del más chico, por supuesto. Bien, copien eso y me avisan. ¿Se entiende eso? ¿Y entre leyes hay una tercera forma de verificar? ¿Cómo? Entre leyes. Bueno, piensen. Mientras copian, piensen. Si ya copiaron, piensan. Por ejemplo, si tengo un subespacio de dimensión 3, vamos a un espacio vectorial mucho más grande, y tengo un subespacio de dimensión 5 y tenemos un subespacio de dimensión 2. Y vos querés verificar si el de dimensión 2 está incluido en la dimensión 5. Al revés no puede ser, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a poner los 5 vectores de la base de dimensión 5 arriba y los 2 vectores de la base de dimensión 2 abajo. Al escalonar, los 5 primeros no pueden anularse porque son base. Si se te anulan los 2 de abajo es porque están incluidos desde arriba. ¿Me seguís? Claro, acá lo estamos haciendo para verificar igualdad. ¿Pero por qué les marco esto? Porque hay ejercicios donde a pesar de no tener la misma dimensión y no ser iguales, les piden decidir si uno está incluido en el otro. Se hace de esta forma, ¿sí? O esta es una alternativa, porque si no puedo utilizar la de arriba, ¿sí? Bien. Tercera alternativa, evidentemente que es con las leyes, ¿sí o no? ¿Cuál? Piensen la tercera alternativa usando las dos leyes, porque es lo que queda, ¿sí o no? Ya vimos base con ley, base con base, ahora hay que hacer ley con ley. ¿Cuáles? Bien. Darle valores a las variables libres, obtener un vector que verifique una ley y comprobar en la otra. Eso sería sacar base, porque si le doy valores a las variables y comienzo a sacar vectores, es lo mismo que buscar una base. O sea que sería la primera condición, ¿sí? Lo pensemos un poquito, vamos a lo más simple, después se lo generaliza. Vamos a lo que conocemos, vamos a R3. En R3, por ejemplo, dos subespacios, vamos al caso de iguales, podrían ser dos planos iguales, ¿sí o no? Y para que dos planos sean iguales, es decir, coincidentes, sus leyes, ¿cómo tienen que ser? Múltiplos, no necesariamente iguales. O sea que lo primero que vemos es que no hace falta que las leyes sean iguales. Tiene que ser múltiplos, es decir, si yo tengo el plano x más y más z igual a 0
y el plano 2x más 2y más 2z igual a 0 son el mismo plano, son el mismo subespacio, son iguales, pero las leyes no son las mismas, son múltiplos. Y la extensión del concepto de múltiplos es el concepto de ¿qué? Concepto de combinación lineal. O sea que las leyes, ¿cómo tienen que ser? Combinación lineal, ¿sí? Entonces, no hace falta que las leyes sean iguales. Las leyes tienen que ser combinación lineal. Es decir, que si yo escalono como ley, se me tienen que perder las leyes del que yo quiero que esté incluido en el otro. Es lo mismo que arriba, que el caso 2, pero con las leyes. Fíjense que, piénsenlo de la siguiente forma. Si tenemos una recta como intersección de dos planos, ¿sí o no? Una recta como intersección de dos planos. Yo puedo tener escrito como dos planos y la misma recta la puedo escribir como intersección de dos planos diferentes, ¿sí o no? Si ustedes lo miran, a las leyes se van a ver completamente distintas, ¿sí o no? Pero ¿qué harían con las leyes? Este es el caso que menos se usa, al fin y al cabo. Verificarían si las dos ecuaciones del segundo subespacio son combinación lineal de las del primero. Y en ese caso diríamos que uno está incluido en el otro. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bien. Entonces aquí, ¿las leyes son iguales o no? Ahí está T, ahí se ven las dos leyes. Veamos. Acá podríamos concluir más rápido, ¿por qué? Porque siendo que esta ley sí es igual que esta, o múltiplo, porque la puedo acomodar, ahí sí, como estas dos son múltiplos entre sí, para que sean iguales, a esta no le queda otra que ser múltiplo de esta. Ahí sí, ya teniendo que esta está emparejada con esta, si esta no es múltiplo de esta, ya me van a generar cosas distintas. ¿Son múltiplos? Esas dos no, porque fíjense en los signos y ahí ya concluiría que son distintos. ¿Me siguen con eso? Este es el caso menos usado. El caso más usado es el primero. ¿Sí? El caso más usado es el primero. Vamos a poner aquí, si las leyes de un subespacio son combinación lineal de las leyes del otro, el primero está incluido en el segundo. Aquí sería el segundo está incluido en el primero. Bien, así. Profe, pero el momento de rendir parcial, ¿se sigue teniendo clase normal, se sigue teniendo TP normal, todo normal, o baja la intensidad esa semana? No, no baja nada. ¿Normal? No, todo normal. Sí, sí, sí. Y así va a ser en todas las materias. ¿Sí? Bueno. Listo, entonces, igualdad de subespacio. Ya vimos que son distintos. Vamos con el ejercicio 5. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno. Bueno, dice, las siguientes matrices están asociadas a sistemas de ecuaciones lineales que se pueden expresar mediante, bueno, A por X igual a B, ¿sí? Un sistema en forma matricial. Primero pregunta, ¿qué representa esta operación? Esto vamos a ver en el práctico 6, ya el miércoles. A por X igual a B lo podemos interpretar como que la matriz A me convierte al vector X en el vector B.
¿Me siguen? Lo ponemos acá. Esto se puede interpretar. Esto se puede interpretar como que la matriz A convierte al vector X en el vector B. Y lo vamos a ver bien en el miércoles, que son transformaciones lineales. Pongamos aquí si quieren, esto es una transformación lineal. ¿Alguien vio algo de eso? ¿Alguien avanzó con el práctico 6? No, bueno, esto es una transformación lineal. Ok, tenemos eso. Pero para el momento no nos interesa tanto. En realidad, cuando lo trabajemos en el práctico 6, no vamos a tenerlo igualado a B, sino que vamos a tener una matriz A. Voy a tomar un vector X y lo voy a convertir en algún otro vector. ¿Me siguen? Bien. ¿Cómo? ¿Habló un poco de esto en la teoría? Sí, bien, es eso. ¿Sí? Yo tengo una matriz, la multiplico por un vector siempre que el producto se pueda hacer, y el resultado es la transformación de ese vector bajo la ley de la matriz A. No es realmente lo que nos interesa para este ejercicio. Y después nos dan todas esas matrices. Ahí, bueno, ahí no, va de vuelta. Ahí. Y nos pide hacer todo eso. Bueno, veamos. Entonces dice, en cada caso determine rango de la matriz A, ya les definí lo que era el rango, ¿sí o no? ¿Sí? Forma escalonada reducida por filas, ok. Espacio columna, una base y su dimensión. Espacio nulo, una base y su dimensión. Espacio fila, una base, su dimensión, y después ver qué pasa con las dimensiones de lo que está presentado ahí, la cantidad de variables, la cantidad de ecuaciones, etc. Bien, bueno, pongamos un ejemplito como para que lo podamos ver, ¿sí? Y lo trabajemos. Como para que veamos cómo funciona, lo trabajemos de la siguiente forma. Pongamos aquí una matriz A. Que tenga esto acá. 1, 1, 2, menos 1. Bien, que sea de 3 por 4, 3 filas, 4 columnas. Aquí pongamos 2, 1, menos 1, 2, y abajo pongamos la suma, como para que ya sepamos que sea combinación lineal de las dos de arriba. Bien, esto me quedaría 3, 2, 1 y 1 también, ¿sí o no? Bien, ¿cuál sería el rango de la matriz si la tercera fila es combinación lineal de las de arriba? El rango de la matriz es 2. Bueno, ¿cómo lo chequeo al tema del rango? Escalonando y contando la cantidad de filas que no se anulan, es decir, las que son linealmente independientes, justamente. Entonces, escalonamos y ¿qué es lo que va a pasar? Al escalonar, por cómo lo hemos armado, ¿esto cuánto me queda? Aquí va a quedar 0, 0, y aquí nos queda 1 menos 2 me queda menos 1, menos 1 menos 4 me queda menos 5, y 2 más 2 me queda 4. Aquí tenemos 2 menos 3, menos 1, 1 menos 6, menos 5, y 1 más 3 es 4. Como esta fila se va a ir en el siguiente escalonamiento, lo que tendríamos es que el rango de A, ¿cuánto es? El rango de la matriz A es igual a 2, y esto ¿por qué? Porque tenemos dos filas linealmente independientes. Esto aquí vamos a poner, el rango es 2 porque tenemos dos filas linealmente independientes. ¿Qué es lo que hubiésemos hecho si esos tres vectores de R4 hubiesen sido, qué cosa?
hubiesen sido el generador de algún subespacio de R4, ¿sí o no? Hubiésemos escalonado y hubiésemos tomado los dos primeros para su base, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Bien. El rango es 2. Ok, bien. Forma escalonada reducida. Bueno, todavía trabajemos un poquito con el rango. Técnicamente esto es la cantidad de filas linealmente independientes, ¿sí o no? También puedo verificar la cantidad de columnas linealmente independientes. Lo hagamos. Aquí está hecho con filas. Lo hagamos con columnas. Veamos. Si las pongo en forma de columnas, tendría que, evidentemente, que transponer y me quedaría. La primera columna es ¿quién? El 1, 2, 3. La segunda columna es el 1, 1, 2. La tercera columna es 2, menos 1, 1. Y la cuarta columna es menos 1, 2, 1. Escalonemos. ¿Y cuánto me queda? Bueno, tenemos 1, 2, 3, 0, 0, 0. Y luego tenemos 1 menos 2 me queda menos 1. 2 menos 3 me queda menos 1. Menos 1 menos 4 me queda menos 5. Menos 1 menos 6 me queda menos 5 también. 2 más 2 me queda 4. Y 1 más 3 me queda 4. ¿Cuántas filas se van? 2, porque obviamente esto, una vez vi a alguien que hizo esto, tienen 3 filas repetidas y tachó la última, bien. Tachó la tercera, bien. Y después tachó la que le quedó. ¿Y eso está bien o está mal? Tengo que dejar por lo menos una, ¿sí o no? Si tengo 3 figuritas repetidas, me quedo con una y cambio las otras 2, ¿sí o no? Creo que es obvio, ¿sí o no? Bueno, vi un parcial así, entonces no le salía y me preguntaba por qué, y bueno, y porque tachó una de más, ¿sí o no? Rango entonces, ¿cuánto es? El rango columna también es 2 y después no se habla de rango fila o rango columna porque directamente se puede demostrar que el rango fila y el rango columna es el mismo, es decir, en una matriz la cantidad de filas y la cantidad de columnas linealmente independientes es el mismo, ¿sí? Vamos a poner aquí, el rango es 2, porque el rango es 2, porque tenemos 2 columnas linealmente independientes. O sea que al final el rango de la matriz es 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿No? Bien, perfecto. Me piden la forma escalonada reducida, eso no sirve tanto para lo que es el rango, pero la escalonada reducida, ¿con qué la obtengo? Práctico 3, lo vimos. ¿Con Gauss-Jordan, bien, con Gauss-Jordan, perfecto. Entonces, a mi matriz le tengo que hacer Gauss-Jordan. Yo esta la voy a volver a copiar, como ya está escalonada, pero la última fila, ¿cuánto me queda? Bien, le hago el escalonamiento que sigue y tendría ceros. ¿Se acuerdan cómo se hacía Gauss-Jordan? Estimo que no se olvidaron, ¿sí o no? Eso lo van a tener que rendir en breve. ¿Qué hacía para obtener Gauss-Jordan? ¿Qué hacía? Bien, el primer número desde la izquierda en cada fila que no es 0 lo tengo que convertir en un 1 principal, es decir, tiene que ser 1. Fíjense que el primero ya está, ¿sí o no? O sea que lo dejo como está. Este no está, lo tengo que multiplicar por ¿cuánto? Por menos 1 o por lo que fuese, según sea el caso, para que me quede 1. No hay otro que se pueda convertir en 1 principal, o sea que me queda ahí 1, 1, 2, menos 1, 0, 1, 5, menos 4, 0, 0, 0 y 0. Y luego, por encima y por debajo de los unos principales,
que son estos dos, tengo que tener ceros. O sea que lo único que puedo hacer cero es ese. ¿Sí o no? ¿Cómo? Bien, multiplico la segunda fila por menos 1 y la sumo en la primera. Y entonces, ¿cuánto me queda? Bueno, me va a quedar 1, 0, porque lo que quería hacer. 2 menos 5 me queda menos 3. Menos 4 por menos 1 es 4. Menos 1 me queda 3. Y aquí me queda 0, 1, 5, menos 4, 0, 0, 0, 0. Listo. Y esa es la escalonada reducida de la matriz que pusimos en el ejemplo, ¿sí o no? ¿Bien? ¿Me siguen con eso? No apunta tanto al hecho de las dimensiones, aunque sí me permite resolver el sistema, ¿sí o no? Recuerden que este sistema tiene cuántas variables y cuántas ecuaciones. Bien, tiene 4 variables y tiene 3 ecuaciones. Básicamente esto lo que está haciendo es, me está convirtiendo a el vector X en un vector Y, si quieren. Y acá el vector X pertenece a ¿quién? El vector X pertenece a R4, bien. El vector X pertenece a R4. Y el vector Y pertenece a ¿quién? ¿Seguros que pertenece a R4? El vector Y pertenece a R3. Ya lo vamos a ver bien el miércoles cuando hagamos transformaciones, pero básicamente la matriz, que es de 3 por 4, convierte un vector de esta cantidad de variables en un vector de esta cantidad de variables. ¿Sí? Convierte un vector de R4 en un vector de R3, al menos en eso que está ahí. ¿Sí? Si no lo ven, se los puedo mostrar muy rápidamente. Yo para poder multiplicar acá, si con la regla esta, yo necesito acá tener 1, 2, 3, 4 parejas, ¿sí o no? Pongamos lo más fácil posible, y esto puede ser el 1, 1, 1, 1, así lo hago rápido, ¿sí o no? ¿Y abajo qué obtengo? Bueno, es sumar estos, 1 más 1, 2, más 2, 4, menos 1, 3, 2 más 1, 3, menos 1, 2, más 2, 4, y 3 más 2, 5, más 1, 6, más 1, 7. Vector de R4 se convierte en vector de R3, ¿sí o no? Y así para cualquier vector de R4. ¿Me siguen con eso? Esto lo vamos a ver bien el miércoles, o sea que todavía no se preocupen. Pero nos va a marcar un poquito las pautas respecto a los tamaños de esto y básicamente porque verifica el teorema de dimensiones, pero del práctico que sigue, no el de ahora, ¿sí? Porque hay un teorema de dimensiones para el práctico que sigue. ¿Okay? Bien, entonces tenemos el inciso A, el inciso B. Vamos con el inciso C. El inciso C ya lo calculé y el inciso F también. El inciso C, fíjense que me dice qué cosa. Me dice el espacio columna, una base y dimensión. ¿Qué se entiende por espacio columna de una matriz? ¿Qué entienden ustedes por espacio columna de una matriz? El espacio generado por las columnas de la matriz. Fíjense que en este caso sería lo que hice aquí, ¿sí o no? Acá están las 4 columnas que son vectores de R3, los he puesto en fila, ya los escaloné, o sea que la base del espacio columna son esos dos, ¿sí o no? ¿Y de qué dimensión es? De dimensión 2, bien, entonces vamos a poner aquí una base. O pongamos acá el espacio columna, el E sub C de A, el espacio columna de A, está generado por las 4 columnas de A, o sea que sería generado por las 4 que están ahí. 1, 2, 3, las escribamos a las 4. 1, 1, 2, 2, menos 1, 1, menos 1, 2, 1, y la base, ¿quién sería? Sería escalonar eso, que ya lo hicimos arriba, ¿sí o no?
Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Una base del espacio columna de A, del espacio columna de A, serían los dos primeros por el escalonamiento que hicimos arriba. Sería el 1, 2, 3 y el 1, 1, 2. Y la dimensión del espacio columna coincide con ¿quién entonces? Con el rango. Entonces, la dimensión del espacio columna de A coincide con ¿quién? Con el rango de la matriz. ¿Me siguieron con eso? ¿Sí? Bien. Vamos con el inciso E primero. Me interesa hacer primero el E, después el espacio nulo. Entonces, en el inciso E dice el espacio fila. Por analogía, el espacio fila, ¿quién es? El espacio que genera en las filas de la matriz, ¿sí o no? ¿Y ya lo hemos hecho? Sí, entonces lo pongamos. El espacio fila de A. Fíjense que si la matriz no es cuadrada, el espacio columna y el espacio fila no quedan en el mismo espacio vectorial, ¿sí o no? El espacio columna, como ven, está dentro de R3 y el espacio fila va a estar ¿dónde? Dentro de R4, correcto. Bien, escribamos las filas de A. Las tengo que traer de acá porque no lo tengo. Son estas, ¿no? Para poder copiarlo. Entonces, el espacio fila de A lo forman todas las combinaciones lineales de las filas de la matriz A. Lo quise hacer con este ejemplo porque por ahí las que pone el profe, al ser tan chiquitas las matrices, al tener o dos filas o una sola, o ser muy de 3×3, es como que se pierde el efecto. Por eso quise hacer una un poquito más grande. Bien, ahí eso y esta. El cálculo ya está hecho y hemos descartado la última fila, o sea que una base del espacio fila lo forman las dos primeras, los dos primeros vectores. Entonces, una base del espacio fila de la matriz A me lo dan los dos primeros vectores y la dimensión es ¿cuánto? Y coincide con ¿quién? Coincide con el rango y coincide con la dimensión del espacio columna porque ese también coincide con el rango, ¿sí o no? O sea que como el espacio fila y el espacio columna, sus dimensiones coinciden con el rango, los dos, si bien no son iguales, porque acá no pueden ser iguales porque estamos hablando de espacios vectoriales distintos, ¿sí o no? A pesar de dimensiones iguales, no pueden ser iguales porque son cosas completamente distintas, ¿sí? Bien, entonces, la dimensión del espacio fila, ¿sí? La dimensión del espacio fila, ¿cuánto es? También es 2 y coincide con el rango y con el espacio columna. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, vamos ahora con el inciso D. Y esto después nos va a permitir verificar el teorema de las dimensiones, pero del práctico que sigue, no de este, ¿sí? Del práctico que sigue. Porque acá no estamos haciendo intersección ni suma, ¿sí? Es para el práctico que sigue. Bueno, ¿qué es el espacio nulo? ¿Vieron eso en teoría? Bien, ¿qué es entonces? La combinación de todos los vectores que hacían 0 a la matriz. Se lo veía como AX igual a 0 y el espacio nulo se formaba con la combinación lineal de todos esos vectores que hacían 0. Bien, perfecto, va más o menos por ese lado. Lo podemos reescribir de varias formas o lo podemos reescribir de esta forma. El espacio nulo está formado por todos los X, y fíjense que X pertenece a R4, ¿sí? Por todos los vectores de R4, que se convierten en el vector nulo en R3, ¿sí? Visto de otra forma, visto del punto de vista del práctico 3 y de lo que hicimos un poquito del, creo que en el práctico 4 esto salió, no, salió en este práctico al comienzo, sería el conjunto de todas las soluciones de este sistema lineal homogéneo, ¿sí o no? Que hemos visto que eso es un subespacio también, ¿sí o no? ¿Por qué lo presentan como combinación lineal? Porque recuerden que si yo a esto lo escribo, no sé si sigue la matriz ahí, si esto lo escribo así,
por x y z t, por x y z t igual al vector nulo de R3, ¿sí? A esto recuerden por lo que dijimos del producto matricial, la primera parte del práctico 3, este vector, ¿sí?, yo lo puedo expresar como combinación lineal de las filas de este, que no tiene mucho sentido, o como combinación lineal de las columnas de este, que va a ser más visual, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría, ¿qué cosa? Se los pongo así como para que se vea, el 1, 2, 3 multiplicado por ¿quién? Por x más y que multiplica al 1, 1, 2 más z que multiplica ¿a quién? Al 2 menos 1, 1 más gamma, más t que me multiplica al 0, al menos 1, 2, 1. Y esto me da el vector nulo, ¿sí o no? Y yo necesito los x y z t que producen eso, ¿me siguen? ¿Cómo los voy a obtener? En realidad no de esta forma, porque si yo lo trabajo de esta forma, en realidad volvería al sistema de arriba, ¿sí o no? Bien, entonces, volviendo al sistema de arriba, ¿qué me quedaría? Me quedaría 1, 1, 2, menos 1, 2, 1, menos 1, 2, 3, 2, 1, 1. Y tendría que sacar, básicamente, la base de eso que tenemos ahí, ¿sí o no? Trabajándolo como si fuese intersección de leyes. Entonces, escalonamos y ¿qué me queda? Me queda 1, 1, 2, menos 1, 0. Aquí una fila sí o sí se va y ya vamos a marcar la relación entre eso. Aquí me queda 1 menos 2, bueno, ya lo habíamos hecho, ¿no? Creo que era menos 1, menos 5, 4, ¿que no? Y abajo me queda exactamente lo mismo. Entonces, eliminando la última fila, me queda eso. Y de la segunda ecuación que saco, en la segunda ecuación que tengo, menos i, menos 5z, más 4t, o sea que i, ¿cuánto vale? Menos 5z, más 4t, ¿sí o no? Si voy arriba y ya tengo z y t como libres, tengo que poner a x en función de z y t. Arriba tengo x más y más 2z menos t igual a 0. Reemplazo lo que vale ahí y ¿qué me queda? X menos 5z más 4t más 2z menos t igual a 0, ¿sí o no? Con lo cual, despejando, me queda que x vale ¿cuánto? Tenemos menos 5z más 2z menos 3z, me queda del otro lado 3z. 4t menos t, 3t pasa como menos 3t, ¿sí o no? Bien, se puede sacar la base, entonces el conjunto solución, ¿cómo sería? Conjunto solución sería x vale 3z menos 3t, y vale menos 5z más 4t, z vale z y t vale t, ¿sí o no? Es simplemente la nulidad del subespacio, de la matriz, es el subespacio que forma las soluciones del sistema homogéneo, ¿sí? Bien, ya terminamos. Entonces, una base de la nulidad de A, ¿cuánto me queda? Lo que me queda con z sería el 3 menos 5, 1, 0, y lo que me queda con t sería el menos 3, 4, 0 y 1, ¿sí o no? La dimensión de la nulidad de A, ¿cuánto me queda? 2. Bueno, no comenzaron prácticos 6 hoy, ¿no? No, bueno, ya lo vamos a ver bien el miércoles, quédense con este ejemplo. La nulidad de A es lo que también se conoce como el núcleo
de la transformación, ¿sí? Y es justamente esto. Todos los vectores que se transforman en el vector nulo. Si quieren pueden anotarlo. Esto es dimensión del núcleo igual a 2. ¿Sí? Ok. El espacio fila no me interesa tanto. Me interesa el espacio columna. El espacio columna es lo que se conoce como la imagen de la transformación. Lo vamos a ver bien el miércoles, no se preocupen. Dimensión de la imagen, dimensión del espacio columna, 2. 2 más 2, ¿cuánto es? Nosotros estamos partiendo de R4, ¿sí o no? Porque convierto vectores de R4. Esto va a terminar, no demostrando, pero sí probando el teorema de dimensiones del práctico que sigue. Este teorema que dice, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen tiene que ser igual a la dimensión del espacio vectorial de partida, que se conoce como dominio de la función. ¿Sí? 2 más 2, 4. Les explico rápidamente por qué ella toma asistencia. Fíjense que la dimensión del espacio columna es igual a la dimensión del espacio fila, ¿sí o no? Y eso es igual a la dimensión del rango. ¿El rango qué es? Si vamos acá, el rango es la cantidad de filas linealmente independientes. Como es 2, aquí sí o sí se va una, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir que el rango haya sido 2? Que de mis 4 variables libres hay 2 por el rango que son dependientes, ¿sí o no? Entonces, esas 2 variables que son las dependientes me dan la dimensión del espacio columna, dimensión de la imagen. ¿Y de dónde salen las 2 variables libres? Justamente la cantidad de variables que salen acá son las que sobran, porque si acá hay 2 ecuaciones, acá sobran 2 variables, ¿sí o no? Dimensión del núcleo. Y ahí sí o sí van a ser 2 más 2, 4. Si acá hubiese tenido 2 filas tachadas, hubiese tenido rango 1, ¿sí o no? Dimensión del espacio columna 1, dimensión de la imagen 1. Y acá, ¿cuántas variables hubiesen salido libres? 3. Dimensión del núcleo, 3. 1 más 3, 4. De ahí sale. ¿Sí? Eso vamos a ver bien el miércoles. Bueno, con esto, chicos, entonces cortamos la grabación de hoy y nos vemos el miércoles.